Muy buenas y bienvenidos un día más a Betatech. En el vídeo de hoy os voy a intentar explicar lo que yo haría si entrara en un proyecto nuevo. Todos nos hemos visto en la situación de nuestro primer trabajo, o no tiene por qué ser el primer trabajo, pero en un nuevo empleo en el que de golpe nos dicen, oye mira, tu primera tarea, bájate el proyecto y tienes que conseguir pues una tarea sencilla o hacer una cosita fácil, añadir un botón, hacer un nuevo endpoint. Cualquier tipo de primera tarea que te puedas encontrar en el primer trabajo. En este vídeo voy a intentar dar un poco de claridad a lo que yo haría si me encontrara en esa situación. Cómo leches me acomodo o me adapto para empezar a ser productivo lo más rápido posible en un nuevo proyecto. Lo primero, y aunque parezca muy trivial y muy obvio, es pues descargar el repositorio. Lo primero que tenemos que pedir es acceso al repositorio para poder descargar los ficheros del proyecto. No tiene por qué ser Git o GitHub, puede ser otro tipo de tecnología, quizá lo tienen en Subversion o lo tienen en algún otro sitio. No tiene ni siquiera por qué estar en Git, puede estar en otro control de versiones. Red Flag si veis que lo tienen en RARs y cosas raras y que no tienen VCS, ¿vale? Salir corriendo de ahí. Pero si no es el caso y os dan acceso al repositorio, que debería ser lo primero que os hacen en el onboarding en un nuevo equipo de desarrollo, lo primero que tenéis que hacer es clonar el repositorio. Seguramente clonaréis con main, que será la branch más actualizada, y por lo tanto a partir de ahí tenéis que empezar a hacer los pasos para poder acomodaros en el repo. El paso número 1 sería preguntar o intentar investigar si hay algún tipo de documentación. Esto siempre suena muy bien, ¿no? Siempre los desarrolladores somos abogados de la documentación, tenemos que documentar. Hay documentación, pero os voy a hacer una pregunta, dejadlo en los comentarios por favor. ¿Cuántos de vosotros habéis encontrado una documentación buena cuando habéis entrado a un proyecto? Si lo habéis encontrado y realmente habéis visto proyectos en los que la documentación realmente se traslada uno a uno o de forma actualizada a lo que tenéis que hacer, me interesará mucho escuchar vuestras opiniones. Pero en general, la documentación es bastante pobre. Yo he llegado a un punto en mi carrera en el que no me fío de ninguna documentación que no sea generada directamente desde el código. Es decir, en el momento en que me pasan un PDF, o que me pasan un Notion, o que me pasan cualquier cosa que no está vinculada al código directamente, ya no me empiezo a fiar. ¿Por qué? Porque esa documentación quizás se escribió mientras estaba haciendo el proyecto, pero luego da gracias si alguien se ha acordado dónde estaba esa doc y de actualizarla, ¿vale? Y volver ahí atrás y empezar a cambiar todo lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por lo tanto, es muy raro, o al menos a mí me ha costado muchísimo ver, sitios donde documentación no automatizada esté realmente actualizada al día. Como digo, otra cosa es que haya documentación totalmente actualizada. Por ejemplo, que os pasen un Swagger de la API, ¿vale? Lo más seguro es que ese Swagger se genere de la propia definición de la API. Y por lo tanto sí que le podéis echar bastante confianza, porque lo más seguro es que sí que esté al día. Y os puede dar una primera aproximación a realmente pues cómo funciona o qué endpoints expone la API en la que vais a trabajar. Entonces, visto todo esto, punto número 1, lo primero que yo haría sería, si hay una documentación, leerla, ¿vale? Ya os digo, con la confianza de decir, vale, esto está actualizado, esto quizá no, etc. Y segundo, levantar el proyecto en local. Es decir, para mí la documentación que debería estar clarísima sí o sí es cómo levantar el proyecto en local. Que tú seas capaz de hacer en un entorno de Node, por ejemplo, npm i y npm start, o el comando que sea en el lenguaje o framework que estéis utilizando, que sea fácil levantar el proyecto en local, que quede claro qué variables de entorno necesitas, que quede claro a qué entornos estás atacando. Esto es básico, porque si no consigues levantar el proyecto en local, no vas a conseguir hacer el punto 2, que para mí es experimentar. Es decir, lo primero es que compile, que los tipos, si es TypeScript, tiren bien y que se pueda levantar. Y lo segundo es poder ejecutar los tests. Es clave que tú puedas hacer, por un lado, npm start y por otro, npm test. O lo que sea en el framework. Iniciar el proyecto y ejecutar los tests. ¿Por qué? Porque los tests también te van a servir como documentación de la funcionalidad que esperas. Es decir, si tú tienes una primera tarea, lo más lógico es que una vez levantas el proyecto vayas directo a leerte todos los tests que hay en esa feature. Pregunta a tu jefe, pregunta a tus compañeros, oye, ¿dónde están los tests de esto que tengo que trabajar, de lo que ya hay? O de cosas relacionadas. Vas directo ahí, te los lees, los entiendes, intentes escribir algún test, aunque sea un test repetido, pero escribiéndolo tú. Eso te va a dar cierto bagaje y cierta confianza a la hora de empezar a tocar el codebase. Toca alguna cosa del código y mira cómo afecta a los tests, mira qué tests fallan. Cambia un true por un false, ¿vale? Esto lo hago yo mucho, por ejemplo, cuando no estoy haciendo TDD normal, no hago TDD, digamos, de manual, sino que escribo primero pues el código y luego hago el test. Para asegurarme que el test cumple y cubre lo que yo quiero, voy al código, me cargo algo random, añado un return antes o cambio un true por un false y miro a ver qué da. Si falla el test,
éxito. Pues podéis hacer eso, jugar un poco con todo esto, ¿vale? Acomodaos a las tecnologías, al test, al tipo de código, a las cosas que hay por ahí. Esto os va a dar muchísima confianza a la hora de poder empezar en el proyecto y realmente va a permitir que empecéis a desarrollar lo más rápido posible. Obviamente, para poder hacer todo esto necesitáis también conocer muchísimo la tecnología en la que estáis trabajando. Es decir, estamos hablando de que ya tenéis cierto bagaje con el stack con el que estáis trabajando lo suficiente para poder entender cómo levantar un proyecto en local en ese stack y cómo ejecutar los tests en ese stack. Si ese no es el caso, lo más seguro es que los primeros días estéis aprendiendo el stack, es decir, leyendo documentación y artículos independientes del proyecto, ¿vale? Sino que directamente serán artículos del propio stack. Pues, por ejemplo, estaréis aprendiendo cómo funciona React, con algún tipo de curso, tutorial, etcétera, aprendiendo cómo funciona Node, cómo funciona Go, cómo funciona la tecnología que estáis utilizando. Y lo más probable es que todo esto esté en inglés. Por lo tanto, la capacidad para poder aprender más rápido toda esta tecnología va a depender muchísimo del dominio que tengáis del idioma. Y para facilitar el aprendizaje de inglés, quiero agradecer al patrocinador de este vídeo, Cambly. El hecho de que puedas entender inglés y que puedas leer todo este contenido, toda esta documentación, te va a ayudar en varias facetas, como por ejemplo en obtener ascensos, en obtener nuevos trabajos o, como estamos diciendo en este vídeo, en adentrarte mucho más rápido en nuevas tecnologías. Y qué mejor para aprender inglés que practicar con profesores nativos, tal como ofrece Cambly, que está patrocinando este vídeo. Cambly es una plataforma para aprender inglés con profesores nativos, tanto en clases individuales como en clases grupales. Da igual tu nivel, hay clases para iniciados, hay clases para avanzados y hay clases para gente que no tiene ni idea de inglés, para que empiecen desde cero. Como digo, en 2024 Cambly está ofreciendo clases a 10,99 €. Yo llevo utilizando Cambly desde hace más de 2 años y siempre intento buscar profesores que tengan un poco de background en todo el sector tecnológico. Reusing that like setup to create not only like the podcast, which right now it's just interviews between me and other engineers or other content creators that can share some of their experiences. Si te interesa aprender inglés de una forma súper barata, puedes acceder a Cambly desde el código que te dejo en la descripción o desde el QR que te dejo por aquí. Igualmente, si quieres esta promoción de 10,99 tienes que darte bastante prisa porque solo va a durar hasta el viernes. Así que ya sabes, si quieres mejorar tu inglés y aprender a leer mejor todos estos contenidos técnicos y desbloquear oportunidades laborales fuera de tu país de residencia, no dudes en acceder a Cambly en los enlaces que te dejo por aquí abajo para que puedas practicar inglés con gente nativa y con compañeros que también están intentando aprender inglés como tú. De nuevo, quiero agradecer a Cambly por patrocinar este vídeo y sin mucho más, continuamos con el mismo. Como iba diciendo, es un requisito poder conocer el stack, es decir, ser capaz de encender el proyecto y luego levantarlo y ejecutar los tests. Esto sería el paso número 1 y el paso número 2 para poder empezar a ganar confianza en toda la base de código que te estás comiendo, básicamente, que te han tirado para que aprendas, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que hacer, una vez hemos empezado a hacer estas primeras tareas, sería un poco ganar confianza no solamente a la hora de leer el código que estamos leyendo para esa tarea, sino a ganar naturalidad a la hora de navegar por el proyecto. La mayoría de proyectos tienen una estructura que intenta ser bastante consistente o debería intentar ser bastante consistente. Puede haber estructuras de varios tipos. La más común, la que más os vais a encontrar, yo creo, va a ser una estructura por tipología de archivo, ¿vale? En el caso de APIs, por ejemplo, pues tendréis una carpeta con todos los controladores. Luego tendréis una carpeta con todos los modelos. Luego tendréis una carpeta con, yo qué sé, todos los endpoints, las definiciones de los endpoints. Otra carpeta quizá con los tipos o con los esquemas de Thought o lo que sea, ¿vale? Lo tendréis dividido por tipos. Esto está bien en proyectos pequeñitos porque te puede dar, pues, cierta guía de, ay, tengo que tocar el controlador, pues me voy a la carpeta de controladores. O ahora tengo que tocar el router, me voy a la carpeta de routers. Y más o menos está todo organizado. El problema que he encontrado yo con esto es que cuando todo va creciendo, claro, tú abres la carpeta de controladores y tienes ahí centenares de controladores, luego abres la carpeta de rutas y tienes centenares, y lo que pasa es que un nuevo desarrollo requiere que toques las diferentes capas del proyecto. Y por lo tanto acabas teniendo que abrir la carpeta de controladores y buscando, acabando de tener que abrir otra carpeta y buscando, y estás siempre como de un lado para otro. Da la sensación de que estás todo el rato dando saltos entre carpetas enormes con centenares de ficheros y a veces acostumbra a ser difícil navegar por ahí. Yo soy mucho más fan y me gustan muchísimo más los proyectos que se dividen en características, en features, y en cosas de negocio, en casos de uso, ¿no? Pues por ejemplo, en vez de tener una carpeta con controladores y otra carpeta con routers, tienes una carpeta que se llama users, que se encarga de todas las features que relacionan pues con las cosas del usuario, ¿no? Y ahí dentro tienes una carpeta de controles y una carpeta de rutas. Por lo tanto, cada vez que tengas que hacer algo con usuarios, sabes que abriendo la carpeta users vas a tener todo lo necesario. Otro ejemplo de carpeta pues sería, por ejemplo, la carpeta posts, ¿vale? Imaginaos que es una aplicación de blogging o de lo que sea, o Twitter. Pues una carpeta donde está toda la funcionalidad relacionada con hacer un nuevo tweet,
con eliminar un tweet, editar un tweet, etcétera, dentro de una misma carpeta, con sus controladores, con sus modelos, etcétera. Esto hace que si tú tienes que trabajar en una feature específica, simplemente llenando los nombres de las carpetas ya sabes a dónde ir. Ya sabes que esto relaciona todos los posts. Y por lo tanto, pues tienes bastante confianza de que todo tu trabajo va a estar metido ahí dentro. En cambio, de la otra forma, tienes que estar todo el rato saltando de arriba para abajo y a veces puede ser un poquito más confuso. Y lo peor de todo es que al estar dispares, es decir, al tener modelos en un sitio, controladores en otro y routers en otro, lo que puede acabar pasando es que la nomenclatura sea diferente. Es decir, que te cueste mucho relacionar qué controlador se relaciona con qué router. ¿Vale? Es decir, se puede generar mucha confusión. En cambio, si está todo en una carpeta por feature, lo que acabas teniendo es que está todo mucho más homogeneizado. Es decir, si vais a empezar un proyecto de cero y no habéis probado nunca la organización por features, probarla, ¿vale? Tiene una cosa mala y es que a menudo acabarás haciendo una carpeta shared, por ejemplo, si tienes lógica compartida entre diferentes características de negocio. Pero bueno, hay soluciones y seguramente investigando podéis llegar a encontrar que quizá necesitáis un nuevo modelo o una nueva feature, o quizá incluso podéis separarlo todo en pues, algo que sea como core, alguna parte de modelo de negocio, reglas de negocio o alguna cosa así, que lo podáis abstraer y por lo tanto separarlo en algún sitio que tenga más sentido. Pero ya os digo, a mí personalmente me gusta más dividir por característica que no dividir por tipología de archivo. Al final todo esto os va a dar muchísimo bagaje a la hora de navegar por el proyecto y a la medida que vayáis obteniendo nuevos y nuevos tickets vais a ir empezando a ver dónde tenéis que ir y qué se relaciona con qué. Y eso os acabará dando de forma natural toda la capacidad que necesitáis a la hora de poder hacer nuevas características muchísimo más rápido y yo creo que tranquilamente podéis llegar a este punto en unas semanas, ¿vale? Es decir, si habéis conseguido levantar el proyecto, ejecutar los tests, escribir un test aunque sea un test dummy, habéis aprendido a navegar por el proyecto, ya estáis, yo creo, totalmente listos para empezar a desarrollar cosas nuevas. El último punto que faltaría, que también es uno de los más importantes, es obviamente en el momento en que os den una característica nueva a implementar, que os den realmente las reglas de negocio necesarias para poder hacerlo. Para poder ser un desarrollador eficiente, no basta con saber programar y saber navegar por el proyecto, tenéis que conocer el negocio, tenéis que conocer el dominio. Por lo tanto, siempre que encontréis algo de dominio que no conozcáis, que no entendáis, preguntar. Preguntar a ver si hay algún tipo, again, de nuevo, de documentación para que podáis leer exactamente qué significa y para qué sirve. Para esto sirven muchísimo los tests. Los tests no dejan de ser documentación del comportamiento del negocio. Por lo tanto, importante leerse los tests, ¿vale? Pero tenéis que de alguna forma intentar obtener todo este conocimiento de negocio para poder llegar a relacionar conceptos de las nuevas características que tenéis que hacer con las cosas que estáis leyendo. Cuando se junten todos estos puntos, la capacidad de ejecutar, la naturalidad al navegar y la inteligencia de negocio, tendréis el cóctel perfecto para poder aportar valor en todas las tareas que realicéis. Espero que este vídeo os haya podido ayudar y si ha sido así, por favor suscribiros a este canal porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido como este. Estar atentos en el canal de The Comic Show que os voy a dejar por aquí porque en pocas semanas vamos a sacar el episodio número 8, el primer episodio de 2024. Estar atentos porque en ese podcast desmitifiqué muchísimas cosas del desarrollo de videojuegos que realmente no pensaba que se hicieran así y me gustó muchísimo aprenderlas. Así que suscribiros al canal de The Comic Show si aún no lo habéis hecho. De nuevo, muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene con más informática. ¡Hasta otra!